todos los domingos de septiembre de 9 a 10. No necesitas ser pareja, estar casado, no importa la edad. Lo que interesa es que quieras ayudar a los demás. Porque no sé tú, pero este mundo cada vez se va viendo más en las noticias, que si va a haber recesión, que si la gasolina sube, que si en Hong Kong está habiendo manifestaciones. Todo eso lo único que refleja es que Cristo pues nos dijo, ¿verdad?, que va a haber guerras y rumores de guerra. Entonces la gran comisión se va a cumplir. Cuando tú lees Apocalipsis, se va a cumplir. Dice que todo ojo le verá y que va a aparecer en las nubes. No está diciendo que tal vez, que posiblemente, dice que va a suceder. La pregunta entonces está, ¿vamos a ser tú y yo parte de eso? ¿Vamos a ser tú y yo parte de la gran comisión de que se logre? Literalmente estamos viviendo los tiempos en los que en 24 horas puedes estar en cualquier parte del mundo. Y a mí me sorprende que pues Pablo, el gran evangelista en la Biblia, pues en su entonces no había ni internet, no había aviones, no había, yo creo que ni bicicletas había. Había barcos de esos de madera, todos los que rechinaban por todos lados. Pero ¿te imaginas si Pablo hubiera vivido en esta época, donde en 24 horas puedes estar literalmente en cualquier parte del mundo? Bueno, si es que no hay retrasos en los aeropuertos, ¿verdad? Pero me tocó una hora que fui para allá y ay, Señor. Pero es algo emocionante que estamos viviendo en los últimos tiempos, y hablo de emocionante porque cuando hay problemas, cierto, ¿no?, que es cuando la gente es más sensible. Al menos yo llegué a los pies de Cristo por un problema. Cuando todo va bien, hay salud, hay dinero, hay prosperidad, no, que me voy a acordar de Dios. Pero cuando hay escasez, cuando hay rumores de guerra, cuando hay rumores de recesión, ahí es donde alzaré mis ojos a los montes, ¿verdad? Entonces eso es algo que la iglesia debemos de estar sensibles. Dijo Jesús, ¿cómo es posible que puedan reconocer los tiempos del mundo físico y dicen, bueno, hay nubes obscuras, es porque va a llover? Dice, no pueden discernir los tiempos espirituales. Todo lo que estamos viendo, que hay calamidad, es porque la iglesia nos debemos de preparar para evangelismo, porque hay gente que necesita conocer esa paz interna, esa paz que solamente da tener una relación con Cristo. Y aunque el mundo se esté cayendo, aunque la gasolina suba mucho, tú tienes esa paz porque pues no somos de este mundo, y cuando tienes la vida eterna ya lo tienes todo. Así que bueno, esta es a manera de resumen informativo, pero junto con eso quiero continuar la serie de la que he venido hablando, que he estado hablando acerca del Antiguo Testamento, y en específico he venido hablando de cada libro de la Biblia, por el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Después la semana pasada que no estuve, se habló, Susan, mi hermana, habló acerca de Josué y Jueces. Si todas estas pláticas, si no las has visto, las puedes ver allí en Facebook, Encuentro de Amor y Amistad. Pero el día de hoy quiero hablarte de Primera de Samuel. Y sé que pues Dalani está impaciente porque la presentemos. Ay, vamos, Dalani. Entonces quiero utilizar la tecnología el día de hoy para compartirte acerca de estos dos libros, que es Primera y Segunda de Samuel, que originalmente es uno solo, en la Biblia es uno solo. Y para ver así rápido cómo el contenido del libro de Samuel, porque mi idea es que cada que veas un libro sepas a grandes rasgos de qué es lo que trata. Obviamente te invito, como siempre lo he hecho, a que todos los días leas tu Biblia. Todos los días, si son 3 versículos, pero que los entiendas. Si es un capítulo, excelente, pero medita en él y extrae la verdad eterna. Entonces ahorita les voy a pasar un video de Primera de Samuel, y ese video dura aproximadamente unos 7 minutos, donde nos va a dar así un resumen de cada capítulo y lo que trata. Entonces va a ser así a manera con dibujos, así que si tú quieres ver mejor, van a salir allí dibujos así tipo como cómics, te puedes sentar más enfrente, y después de ese video vamos a analizar rápidamente las verdades eternas, las más importantes de Primera de Samuel, y después vamos a ver Segunda de Samuel. Y después seguimos con Dalani.
espérame, Dalani, ahí vamos. Así que les voy a pedir que, si no tienen notas del mensaje, pueden... More than just God's partners. Yeah, that they could rule the world on their own terms, which sounds good to them. But God knows this will be a disaster. And so he expels the humans to the realm of the beasts. The partnership is lost. But God makes a promise that one day a human will be born who won't give in to the beast. Rather, he'll overcome and strike the beast while being struck by it. Okay, so for the rest of the biblical story, we're waiting for that human. But instead, in story after story, we find people acting like beasts. Yeah, like in the next story about Cain, who's jealous and angry at his brother Abel. God warns Cain that he's facing a beastly urge. Los libros de Primera y Segunda de Samuel. Mysterious kind of evil. En nuestras Biblias modernas, estos son dos libros But God separados. says that Cain can rule the beast if he chooses. But he doesn't rule the beast. He lets this urge devour him, and he becomes a beast. And then after this, Cain's children spread their animal-like violence, and it leads to the founding of a whole civilization known for its beastly pride, the city of Babylon. Samuel, pero Samuel no vino a la vida solo, ¿verdad? Su mamá Ana es una gran sierva de Dios que cuando pide que Dios la bendiga porque ella es estéril, no dice la Biblia la razón por la cual es estéril, clama a Dios y entonces Dios le concede el tener un hijo. Pero vamos a ver entonces, parece que ya nuestro amigo americano guardó silencio. Los libros de Primera y Segunda de Samuel. En nuestras Biblias modernas, estos son dos libros separados, pero esa división es simplemente por la longitud del rollo. Originalmente fue escrito como una sola historia coherente. En este video hablaremos solo sobre Primera de Samuel. Después de que Israel fue rescatado de la esclavitud en Egipto, ellos hicieron un pacto con Dios en el monte Sinaí y eventualmente llegaron a la tierra prometida. Y ahí se suponía que Israel fuera fiel a Dios y obedeciera los mandamientos del pacto. Antes del libro de Samuel, el libro de Jueces mostró cómo Israel falló completamente en cumplir esa tarea. Fue un tiempo de caos moral y mostró la necesidad que tenía Israel de líderes sabios y fieles. El libro de Samuel provee una respuesta a esa necesidad. La historia del libro de Samuel se enfoca en tres personajes principales. El profeta Samuel, de donde el libro toma su nombre. Luego tenemos al rey Saúl y después de él al rey David. Los tres hicieron que Israel pasara de ser un grupo de tribus gobernado por jueces a un reino unificado gobernado por el rey David en Jerusalén. Y el libro de Samuel tiene un diseño fascinante que entreteje la historia de estos tres personajes en cuatro partes principales. Samuel es el líder clave y el profeta en la primera sección del libro, pero también juega un rol importante en la siguiente sección, que es la historia de Saúl, la cual se nos cuenta en dos movimientos: la llegada de Saúl al poder y luego sus fracasos. Y la segunda parte trata sobre su caída y su trágica muerte. Y luego del drama de la partida de Saúl, se encuentra con la emocionante llegada al poder de David. Y luego, la historia de David se nos cuenta en dos movimientos. Primero, él está sobre una ola de éxito, lo cual es seguido por su trágico fracaso personal en la lenta autodestrucción de su familia y luego de su reino. El libro concluye con un epílogo que reflexiona en toda la historia. Profundicemos y veamos cómo se desarrolla. La primera parte continúa describiendo el caos del libro de Jueces, y se nos presenta una conmovedora historia acerca de una mujer llamada Ana, y ella se lamenta porque nunca ha sido capaz de tener hijos. Y por gracia de Dios, ella finalmente tiene un hijo llamado Samuel, y en su gozo canta un asombroso poema en el capítulo 2. Y el poema trata de cómo Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. De cómo, a pesar de las tragedias y de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos en la historia. Y también trata de cómo Dios un día levantará un rey ungido para su pueblo. El poema de Ana ha sido colocado aquí en el inicio del libro para introducir estos temas claves que veremos a través de toda la historia, como el siguiente. Samuel crece y se convierte en un gran profeta y líder para el pueblo de Israel, al tiempo que los filisteos se levantan como los archienemigos de Israel. Y en esta batalla crucial, los israelitas se vuelven arrogantes, y en lugar de orar y pedir la ayuda de Dios, sacan el arca del pacto como una especie de trofeo que automáticamente les dará la victoria en la batalla.
Y así, debido a su presunción arrogante, Dios permite que Israel pierda la batalla y el arca es robada. Así que los filisteos toman el arca y la colocan en el templo de su dios, Dagón. Y luego el Dios de Israel derrota a los filisteos y al Dios Dagón sin un ejército, enviando plagas sobre el pueblo. Y los filisteos ya no quieren el arca, obviamente, y la envían de vuelta a Israel. Y el punto de la historia parece ser este. Dios no es el trofeo de Israel, y Él se opone al orgullo entre los filisteos, pero también entre su propio pueblo. Y así, Israel necesita permanecer humilde y obediente si quiere experimentar la bendición del pacto de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección principal. Los israelitas vienen con Samuel y le dicen: oye, queremos un rey como todas las demás naciones, ve y búscanos uno. Y Samuel, un poco molesto, va y consulta con Dios, y Dios le dice: sí, sus motivos son malos, pero si quieren un rey, dáselos. Y así se nos presenta Saúl. Saúl es un personaje trágico, porque empieza siendo muy prometedor. Es alto y bien parecido. Es el candidato perfecto para ser rey. Pero tiene fallas de carácter profundas. Es deshonesto, le falta integridad y parece incapaz de reconocer sus propios errores. Y estas fallas se convierten en su perdición. Él gana algunas batallas al principio, pero sus fallas son tan profundas que eventualmente se descalifica a sí mismo por desobedecer descaradamente los mandamientos de Dios. Así que el anciano Samuel confronta a Saúl y a Israel. Él le había advertido al pueblo de que solo serían beneficiados por un rey que fuera humilde y fiel a Dios. De otro modo, los reyes de Israel traerían la ruina. Así que le informa a Saúl que Dios levantará un nuevo rey para reemplazarlo. Y así comienza la caída de Saúl. Al mismo tiempo, Dios está trabajando detrás de escena para levantar a ese nuevo rey. Es un insignificante pastor joven llamado David. Es el candidato menos probable para ser rey. Pero la famosa historia de David y Goliat muestra que Dios no eligió a David por la posición de su familia, sino simplemente por su confianza radical y humilde en el Dios de Israel. De manera que esta historia encarna todos los temas del poema de Ana. Los orgullosos Saúl y Goliat son humillados, mientras que el humilde David es enaltecido. De aquí vemos a Saúl descender lentamente a la locura, mientras David llega al poder. David comienza a trabajar para Saúl como general, y está ganando todas las batallas, y también está ganando toda la fama. Y Saúl se pone celoso y empieza a perseguir a David, hostigándolo y tratando de asesinarlo. David no ha hecho nada malo, así que David simplemente huye y espera en el desierto. Y aquí vemos el verdadero carácter de David. Él tiene muchas oportunidades de matar a Saúl, pero no lo hace. Él simplemente confía que a pesar de la maldad de Saúl, Dios levantará un nuevo rey para su pueblo. Lo que también es interesante es que muchos de los poemas de David que encuentras en el libro de Salmos están ligados a este momento de su vida y todos expresan la misma actitud de confianza. Y así que esta sección del libro termina con la espantosa muerte de Saúl después de perder una batalla con los filisteos. Primera de Samuel cuenta algunas de las historias más detalladas y bien narradas que encontrarás en la Biblia. Y los personajes Saúl y David son presentados de manera muy realista. Y el autor los está exponiendo como estudios de carácter para que puedas encontrarte a ti mismo en ellos. Así que en la historia de Saúl vemos una advertencia. Es crucial que reflexionemos en nuestras propias fallas de carácter y cómo nos dañan a nosotros y a los que nos rodean. Y con la ayuda de Dios necesitamos humillarnos a nosotros mismos y lidiar con nuestro lado oscuro para que la historia de Saúl no se convierta en la nuestra. David, por otro lado, se nos presenta como ejemplo de paciencia y confianza del tiempo de Dios en nuestras vidas. Él está huyendo en el desierto, siendo perseguido por Saúl. David tenía muchos motivos para pensar que Dios lo había abandonado, pero eso no es lo que él piensa. Así que la historia de David nos motiva a confiar en que, a pesar de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos, oponerse al orgulloso y exaltar al humilde. Y de eso se trata Primera de Samuel. Pues ese es el resumen a grandes rasgos del primer libro de Samuel.
Ya pueden prender las luces porque ya no los veo y luego ya se me durmieron, ¿verdad? Digo, ok, ahora sí, dile al de al lado, despierta tú que duermes. Eso es. Si se dan cuenta, pues es muy, muy extenso el libro de Primera de Samuel, pero mi idea, mi objetivo es que tú tengas un panorama general y en los grupos pequeños, entre semana, tú puedes preguntar y profundizar en tu estudio personal acerca de cada uno de estos capítulos. Si te dabas cuenta en la descripción de cada uno de los movimientos de la historia, ahí aparecían unos numeritos, esos son los capítulos donde va contando esa historia. Y pudiéramos rescatar tantas cosas de Primera de Samuel, pero de las más sobresalientes, como te menciono, es el ver el carácter de Saúl. Dios, tú puedes leer la historia, Dios le cambió el corazón. De hecho, dice que cuando el profeta Samuel lo unge como rey, su corazón es renovado. Sin embargo, Dios cumple con renovar su corazón, pero Saúl nunca renovó su forma de pensar. Esto nos habla de que Dios nos hace salvos, pero es nuestra responsabilidad el cambiar nuestra forma de pensar. Y esto lo dice en Romanos 12:2, dice: renueva tu forma de pensar, no te conformes a este mundo, para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces es mi responsabilidad el que todo lo que aprendí lejos de Dios, lejos del camino de Dios, irlo echando a la basura. Entonces, ¿qué tanto tengo de Dios en mi vida? Eso depende de mí. Si yo siento como que Dios se ha alejado, me siento frío espiritualmente, siento que no está presente Dios en mi vida, es porque el que se alejó fui yo. Dios siempre está allí y mucho de ello depende de mi forma de pensar. Entonces el rey Saúl, lo pudimos escuchar, Dios lo puso como rey. O sea, Dios lo ungió, esa era su voluntad perfecta de Dios, pero Saúl no pudo conservar el lugar, porque dice que bajo presión, tú puedes ir leyendo la historia, gana muchas batallas Saúl, pero cuando llega el momento de hacer cosas radicales como matar al rey de Amalek, porque Dios le dijo, los amalecitas, cuando el pueblo de Israel venía cruzando el desierto, le hicieron la guerra, entonces ahora es tiempo de hacer justicia, tienes que destruir a toda la nación de Amalek. Y entonces Saúl perdona al rey. Y entonces cuando el profeta Samuel lo confronta y le dice: ¿por qué no obedeciste? En lugar de Saúl de aceptar y de decir: sí es cierto, no lo hice, me equivoqué, me arrepiento, le echa la culpa al ejército. No sé si te suena parecido, ¿verdad? Cuando has cometido un error y buscas a quién le echamos la culpa, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos está queriendo transmitir en Saúl. Si cometiste un error, no cometas otro. Si ya cometiste un pecado, no cometas otro en querer echarle la culpa a alguien más, porque eso a Dios no le agrada. Y entonces los defectos de carácter de Saúl son los que lo van descalificando. Dios te respeta en tu voluntad, como haces las cosas, pero en muchas ocasiones eso es lo que va a traer las consecuencias que pueden llegar, en este caso tan trágico de Saúl, que perdió la vida, se suicidó. Dice que le pide a su escudero la espada, y como el escudero no lo quiere matar porque ya lo van a capturar los filisteos, le quita la espada, la pone y se deja caer sobre la espada y se suicida. Entonces es algo muy radical, pero en nuestra vida los defectos de carácter nos van ¿a qué me refiero con defectos de carácter? Puede ser tu forma de enojarte. Todos nos enojamos, pero ¿qué haces cuando estás enojado? Insultas, golpeas, rompes. Esas son las cuestiones prácticas del Evangelio. Nos podemos saber, como les comento, la Biblia desde Génesis hasta los mapas, ¿no? O sea, no solamente Apocalipsis, sino hasta los mapas de hasta atrás. Pero si en tu carácter no se está viendo el fruto del cambio, entonces en realidad lo único que tienes es información. El Evangelio es práctico y se tiene que ver reflejado en tu forma de tratar a la gente. De hecho, relaciones es como pudiéramos resumir los mandamientos más importantes, que es: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amar a Dios es mi relación con Dios, amar a mi prójimo es amar a mi familia, amar a mis próximos. Entonces, esas dos lo puedo resumir en amar
Y amar significa relaciones. Si Jesús nos hubiera venido a modelar un evangelio donde el ser santo es irte a vivir a la montaña, allá lejos donde nadie te moleste, allá lejos donde nada te contamine, Jesús lo hubiera hecho. Jesús hubiera vivido en un monasterio allá arriba, bien de los cerros, ¿verdad? Pero no, Jesús se relacionó. De hecho, su primer milagro lo hizo en una boda. O sea que andaba en las bodas. Ajá. Andaba relacionándose con los demás. Entonces, a lo que quiero llegar es que mi carácter se tiene que ver traducido. Lo que yo aprendo de la Biblia se tiene que ver traducido en cómo trato a los que me rodean. Otra de las cuestiones bien prácticas que puedo rescatar, bueno, aquí un paréntesis con respecto al carácter de Saúl. Entonces, en Encuentro de Amor y Amistad hacemos mucho énfasis en que si tú tienes una herida del corazón, ¿a qué me refiero eso? Alguien ha lastimado tu alma y estás pretendiendo que no es cierto, que no te duele, que no, a mí lo que me dijo mi mamá cuando era chiquito no importa, cómo me trató mi papá o no tuve papá, no importa. Sí importa. Y el confesar para salvación es una cosa, pero decirle a Dios y platicarle a alguien de confianza, decirle, ¿sabes qué? Me duele lo que me hicieron mis padres, me duele lo que me hizo mi familia, me duele el trauma que me pasó en la escuela, o me duele que abusaron de mí sexualmente. Todo eso tenemos que pedirle a Dios que nos sane y hablarlo y confrontarlo. El meterlo en el closet allí escondido no lo sana. Eso se le llama negación. El que no pasó. Sí pasó, y entonces lo que sucede es que en tu carácter se ve reflejado. Porque llega a haber otra situación que te acontece, alguna situación que te recuerda a lo que... Déjame, le pongo un ejemplo bien práctico. Que si cuando eras chiquito tus papás te decían, burro, eres un burro. Espero que aquí no, pero yo allá en la tierra donde yo nací, allá así, a los niños chiquitos cuando se equivocaban, eres un burro. Todavía me acuerdo de una maestra que nos decía, estábamos en el examen y ya éramos de los últimos y nos gritaba, tortugas burras, no estudiaron burros. Y entonces, pues, ¿cómo me habrá traumado que todavía me acuerdo? Esto te estoy hablando como de primero de secundaria, ¿verdad? Ya tengo 43 años y no se me olvida. Yo creo que la maestra ya está falleció, pero todavía lo traigo aquí. Burras, tortugas burras. Y entonces, cuando llega a haber alguna expresión parecida, reacciono como el niño que va en primero de secundaria, porque no lo he sanado. Bueno, ese sería el ejemplo, ¿verdad? Dios me lo ha revelado y me ha dicho, tienes que soltar eso y perdonar. Porque ¿qué sucede si estoy en una discusión, por ejemplo, con mi esposa, ¿verdad? Y ella me llegara a decir, burro. Entonces me voy a enojar no con ella, no por lo que está sucediendo en ese momento, sino va a ser desde aquel entonces va a salir ese trauma. Y entonces mi reacción no va a ser por el conflicto de ese momento, mi reacción va a ser desde aquel entonces, del niño de primero de secundaria que está todo angustiado, y entonces voy a reaccionar. Es un ejemplo, tal vez un poco ajeno a ti, tal vez a ti no te pasó, pero cuando no busco sanar mis defectos de carácter me pasa lo que Saúl. Llega el momento que eso me impide para servir delante de Dios. Para yo poder ayudar a alguien, entonces tengo que estar sano primero yo. ¿Sí lo has visto en los aviones que te dicen que te pongas primero la mascarilla tú para poder ayudar a alguien más? Bueno, eso es delante de Dios. Ya somos salvos, pero ahora tengo que buscar el que Dios sane y que transforme mi carácter, que renueve mi forma de pensar, y eso fue lo que Saúl no hizo y le trajo esto como consecuencia. Vamos a ver rápidamente 2 de Samuel, porque Dalani ya se nos quedó dormida. Válgame, qué buen predicador soy, que aquí si tú sufres de insomnia, vente para acá y aquí te lo curo. Vamos a ver este segundo video, que es 2 de Samuel, y ahí en los numeritos vienen los capítulos, y todo esto que te estoy platicando, bueno, el resumen de cada capítulo viene en tus hojas. Así que vamos a ver, cámara, acción. El libro de 2 de Samuel. Mira el video de 1 de Samuel, donde presentamos a los 3 personajes principales del libro: Samuel, Saúl y David. Y también el diseño literario del libro, que primero presentó a Samuel y luego trazó el ascenso y la caída del rey Saúl en contraste con el ascenso del rey David. 2 de Samuel nos cuenta la historia de David como rey de Israel, y en 2 movimientos.
Hay una temporada de éxito y bendición, seguido de un gran fracaso moral y sus tristes consecuencias. Y luego, el libro termina con una bella conclusión que reflexiona en lo bueno y lo malo en la vida de David, generando la esperanza de un futuro rey que vendrá de su linaje. Así que 2 de Samuel continúa después de la muerte de Saúl, y David sorprende a todos componiendo un largo poema en donde lamenta la muerte del mismo hombre que intentó asesinarlo. Una vez más, el autor está presentando la humildad y la compasión de David. Él es un hombre que lamenta la muerte de incluso sus propios enemigos. Después de esto, David experimenta una temporada de éxito y bendición de Dios. Todas las tribus de Israel vienen delante de David y le piden que unifique todas las tribus como su rey. Así que lo primero que David hace como rey es ir a la ciudad de Jerusalén y conquistarla, y la establece como la ciudad capital de Israel, y le pone el nombre de Sión. Y a partir de ahí, David continúa y gana muchas batallas y expande el territorio de Israel. Ahora, después de hacer a Jerusalén la capital política de Israel, también quiere convertirla en la capital religiosa. Así que hace que el Arca del Pacto sea trasladada a la ciudad. Y luego, en 2 de Samuel 7, él le dice a Dios que como Israel ya tiene un hogar permanente, él piensa que la presencia de Dios también debería tener una casa permanente. Así que pregunta si puede construir un templo para el Dios de Israel. Pero Dios le dice a David, gracias por pensarlo, pero más bien yo te construiré una casa, una dinastía. Ahora, 2 de Samuel 7 es un capítulo clave para entender la narrativa de toda la Biblia. Porque aquí Dios le hace una promesa a David que de su descendencia como rey vendrá un rey que construirá el templo de Dios aquí en la tierra y establecerá un reino eterno. Y esta es la promesa mesiánica a David que se retoma y desarrolla en el libro de Salmos y también en los libros de los profetas. Y este rey se conecta con la promesa de Dios a Abraham. El futuro reino mesiánico será la manera en que Dios traerá su bendición a todas las naciones. Y es aquí, en medio de toda esta bendición divina, que las cosas salen horriblemente mal. David comete un error fatal. No fatal para él, sino para un hombre llamado Urías, uno de los mejores soldados de David. Desde su terraza, David mira a Betsabé, la mujer de Urías, tomando un baño. David la busca, se acuesta con ella y la embaraza. Y luego trata de encubrir todo, asesinando a Urías y casándose con ella. Es simplemente horrible. Así que cuando David es confrontado por el profeta Natán acerca de todo esto, él inmediatamente reconoce todo lo que ha hecho. Es quebrantado, se arrepiente y pide perdón a Dios, y Dios lo perdona. Pero Dios no quita las consecuencias de las decisiones de David. Y así como resultado de su horrible elección, la familia de David, su reino, se desmorona. Y eso hace de esta sección una historia trágica como la de la caída de Saúl. Los hijos de David terminan repitiendo los errores de su padre, pero de maneras aún más trágicas. Amnón abusa sexualmente de su hermana Tamar, y luego el hermano de ambos, Absalón, se entera de todo esto y manda a matar a Amnón. Y luego Absalón va y trama un plan secreto para derrocar a su padre David, y empieza una rebelión a gran escala. Así que, por segunda vez, David es obligado a huir de su propio hogar y a esconderse en el desierto, excepto que en esta ocasión él no es inocente. La rebelión termina cuando el hijo de David es asesinado, y eso rompe el corazón de David, y una vez más, él se lamenta acerca del hombre que intentó asesinarlo. En los últimos días de David, lo encontramos de vuelta en el trono, pero como un hombre quebrantado. Está herido por las tristes consecuencias de su pecado. El libro concluye con un bello epílogo, con historias que están en orden cronológico, pero tienen un diseño literario simétrico realmente genial. El par externo de historias vienen del reino temprano de David y comparan los fracasos de Saúl y los de David, y cómo ambos lastimaron a otras personas por sus malas decisiones. El par interno de historias son sobre David y su grupo de hombres valientes que fueron a luchar contra los filisteos. Y lo interesante es que ambas secciones tienen una historia de la debilidad de David en batalla. Así que, en contraste con las historias victoriosas de David de los capítulos 1 a 9, aquí vemos a un David vulnerable que depende de la ayuda de otros. El centro del epílogo tiene dos poemas que funcionan como memorias, y David reflexiona en su vida. Y él recuerda los tiempos donde Dios en su gracia lo rescató del peligro.
Y él mira estos como momentos en los que Dios fue fiel a su promesa de pacto hacia él y su familia. Ambos poemas concluyen al recordar la esperanza de la promesa de Dios de un rey venidero que establecerá ese reino eterno. Ahora, estos poemas y la promesa de Dios están conectados al poema de Ana al principio del libro. Y así, estos pasajes claves del principio, los del centro y los del final del libro, unifican todos los temas del libro. A pesar de la maldad de Saúl y David, Dios siguió obrando sus propósitos redentores, y Dios se opuso a la arrogancia de David y de Saúl, pero exaltó a David cuando éste se humilló. Así que la esperanza futura de este libro va mucho más allá que David mismo. Mira hacia el futuro, al rey mesiánico, que un día traerá el reino y la bendición de Dios a todas las naciones. Y de eso se trata el libro de Samuel. Pues, como te comento, tratando de utilizar la tecnología para resumirte este libro, que en realidad es uno solo, nada más por razones de tiempo quiero hacer una aplicación práctica de esto que vemos, que la Biblia es fue escrita el libro de Samuel hace más de 3000 años, pero es tan práctico, tan al día de hoy. Puedes ver la tragedia que hay en la vida de David al momento de que comete este error con Betsabé, ceder a la tentación, peca, y no solamente en adulterio, sino en asesinato, y se arrepiente, Dios lo perdona, pero las consecuencias quedan. Y la próxima vez que tú seas tentado, porque aquí no se trata de si lo vas a hacer o no, o sea, sí vas a ser tentado, porque a través de la tentación Dios va formando tu carácter. De hecho, el mismo Hijo de Dios, Jesús, fue tentado, pero no cedió, o sea, no cometió ningún pecado. Ahí en Mateo 4 se ve. Pero una de las aplicaciones más prácticas de este libro es la disfuncionalidad familiar que hay. Alcanzas a ver que simplemente tiene muchos hijos de diferentes esposas, David, a pesar de que David es el rey. En la Biblia lo menciona que deberías de tener una sola esposa para que su corazón no se desviara, no se pervirtiera, y eso lo encuentras en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la ley. Y sin embargo David desobedece y empieza a tener un hijo con cada mujer, y entonces allí dice que Tamar, Amnón y Absalón, ¿verdad? Cada uno de ellos eran medios hermanos, eran hijos de diferentes esposas, y entonces Amnón viola a Tamar. Y entonces lo que allí correspondía era que el rey, siendo el papá, hiciera justicia, y Amnón tenía que haber muerto. Sin embargo, el rey David no hace nada, y es lo que llena de amargura a Absalón. Y entonces Absalón hace justicia por su propia mano y mata a su medio hermano. Y no solamente termina allí, sino que pone de acuerdo a toda la nación, hagan de cuenta un golpe de estado, o sea, pone de acuerdo a la nación para rebelarse en contra del rey. Y entonces Absalón al final de la historia muere, pero a ese grado llega la raíz de amargura. Cuando tú tienes una raíz de amargura en tu corazón, no perdonas, no sueltas, te puedes ver reflejado en la vida de Absalón. Absalón era hijo del rey, puedes ver y leer que tenía atributos desde su belleza física, su habilidad en la guerra. Él era el heredero al reino, y sin embargo todo eso lo echó a la basura por su raíz de amargura en contra de su padre, porque fue violada Tamar y el rey David no hizo nada, y entonces ahí se amargó el corazón de Absalón. Los domingos estoy compartiendo acerca de la ofensa, y es en mayor detalle cómo es una trampa de Satanás. La pregunta no es si te van a ofender o no, sino es cuántas veces te van a ofender. Todo el tiempo, a veces 3 veces al día te ofenden, y puede ser tus hijos, puede ser tu esposo, tu esposa, puede ser tu jefe, puede ser el que va manejando un lado. Todos nos ofenden, y es por eso que Dios nos dijo crucificado: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces Jesús nos modela. Es de lo más difícil del cristiano el perdonar, pero si no perdonas te puedes ver reflejado en la vida de Absalón.
echó a perder toda su vida, todo su ministerio, todo su llamado. Era hijo del rey David. O sea, él era parte de la genealogía, pudo haber sido parte de la genealogía de Jesús y ser un siervo utilizado por Dios, pero todo eso fue nublado por sus ganas de venganza. Así que es de las cosas más sobresalientes que quise transmitirte en este segundo libro de Samuel. Déjenme dar derechos de autor. Todos estos videos los encuentras en una aplicación de la Biblia que se llama YouVersion, así como YouTube, pero YouVersion con B de Víctor. Es la aplicación, la bajas en inglés, pero luego puedes ponerle ahí en los settings que quieres que en la configuración puedes decirle que sea en español y te aparecen estos videos. También los encuentras en YouTube y muy prácticos. No hay nada como leer la Biblia directamente, pero en muchas ocasiones el verla de esta manera te puede dar una fotografía más grande de quién fue primero, si Abraham o Moisés o Saúl o David. Y mi deseo es que aprendas a manejar la Biblia de tal manera que el diablo no te engañe, que sepas trazar la Biblia completa, en orden, para que no... hubo una vez alguien que me dijo, pero si no tiene de malo tener tantas mujeres, el rey David las tuvo. Y no te sabes la historia del rey David completa. Tú dices, pues sí es cierto, el rey David tenía muchas mujeres, pues vamos a darle gozo al gozo. No, ve las consecuencias que trajo el que tenía muchas mujeres. Todos los medios, los hijos y ¿qué serían? Medios hermanos entre ellos, todo el mitote. Y no con todas las mujeres que tenía, se sació su corazón. Ahí estaba viendo por la ventana de chismoso, se está bañando. Uy, el corazón nunca se sacia. Entonces lo mejor es pedirle a Dios, Señor, renueva mi mente, quita todas esas mentiras de mi mente, de mi corazón, y dame contentamiento. Tú diseñaste la familia, un hombre para una mujer para toda la vida. Ese es el diseño de Dios, la familia. Todo lo demás son perversiones de Dios, de Satanás, perdón, y no sacian, no te llenan, no te satisfacen. Pero igual, pasando a lo siguiente, algo que Dios nos permite es tener hijos. Y tener hijos es una gran responsabilidad y me da mucho gusto que Jocelyn, ella solita, sin presión de nadie, dijo: yo quiero dedicarle a Dalani a Cristo. Y bíblicamente no bautizamos a los bebés porque el bautismo es algo que está diseñado para un adulto que ya entiende lo que está haciendo. De hecho, Jesús, cuando se bautizó, ya era un adulto. Lo podemos leer ahí en Mateo 3. Juan el Bautista lo bautiza precisamente. Y en el caso nuestro, lo que hacemos es dedicarlos, porque Jesús fue dedicado a los 8 días de haber nacido, como marca la ley, era dedicado. Pero la diferencia entre el bautismo y la dedicación es que el bautismo es un compromiso que yo ya, como alguien consciente, hago con Dios, de que voy a morir a mi voluntad, por eso bajo al agua, me sepulta el agua y salgo. Y entonces Dalani es una pequeñita que pues no está consciente de esa decisión, pero el presentarle nuestros hijos a Dios es una decisión que en este caso está haciendo Jocelyn. O sea, yo como papá, o en este caso ella como mamá, le está diciendo a Dios: yo voy a hacer todo lo que está a mi alcance para esforzarme para que esta pequeñita vea en mí un ejemplo espiritual y entonces conozca de los caminos de Dios a través de mi ejemplo. Así que Jocelyn, pues no es fácil, pero ese es el objetivo de la dedicación, pedirle a Dios su ayuda, y con Dios es posible. Así que yo le voy a pedir a Jocelyn que pase junto con su testigo, que es Jonathan, y la pequeña Dalani, que les digo que predico también, que ya la dormí. Así que les voy a pedir que pasen por aquí. Y también dijo Jesús, porque hay quienes piensan: bueno, ¿y qué sucede si un pequeñito fallece y no es bautizado? Dijo Jesús: dejen a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y entonces el reino de los cielos es de los niños. Pásenle aquí arriba, ustedes están aquí en confianza, en familia, ¿verdad que somos familia? Para toda la eternidad somos familia, así que no se preocupen. Aquí le voy a pedir a Bertín que pase y me ayude también. Y bueno,
Jonathan dijo, yo quiero ser testigo. Y déjenme explicarles un poquito la función del testigo. Es cuando Jocelyn sienta que, o ella no se dé cuenta, ¿verdad?, de que las cosas están, tal vez la disciplina, ¿verdad?, no está muy bien ahí con Dalani, o tal vez Jocelyn está no siendo un buen ejemplo en lo espiritual. Jonathan, ese es el papel como testigo, el acercarse y en amor decirle, Jocelyn, fíjate que necesitas esforzarte más espiritualmente porque te acuerdas que hiciste un pacto con Dios. Entonces, aunque te hayas desvelado el sábado, el domingo es para Dios y tienes que hacerle ejemplo a Dalani. Y entonces allí es poco a poquito los ejemplos que le vamos dando a nuestros hijos. Lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos no es solamente la educación universitaria, ser una abogada, una doctora, es el cómo nos relacionamos con Dios, cómo nos relacionamos con los que nos rodean. Hay tanta gente que tiene master's degree, PhD, sin embargo están divorciados, solos y amargados, porque la escuela no te enseña a perdonar, la escuela no te enseña a amar, la escuela no te enseña cómo relacionarte con tu prójimo. Entonces para eso tenemos la Biblia, para eso tenemos la iglesia. Así que sin más, yo quiero pasar a leer Marcos capítulo 10. Y para eso le voy a pedir a Jocelyn que si le pasa a Dalani, a Jonathan, y esperemos que no se despierte. En Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16 dice: empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que no recibirán el reino de Dios como un niño. El que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, me gusta imaginarme a Jesús abrazando a los niños. Dice, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Ella es alguien, yo me pongo a pensar qué pasaría si mi hijo se pierde, no sé dónde está. Digo, los amo mucho a mis hijos. Cuánto más Dios los ama. Dios lleva conociendo a Dalani siglos antes que nosotros, ¿verdad? La acabas de conocer tú hace menos de un año, y ya la amas, estoy seguro de ello. Pero Dios te dice: te amo tanto, Jocelyn, y creo que eres capaz de dirigir a esta pequeñita, que te la voy a dedicar, te la voy a prestar. Y es tanto el amor de Dios que del ejemplo que tú le des a ella, mucho va a depender de que ella busque de los caminos de Dios. Así que es una gran responsabilidad, pero Dios te cree capaz. Dice la Biblia que Él no nos da más carga de la que no podamos llevar. Entonces Dios dice: ¿estás lista, Jocelyn? Aquí está esta joya que te quiero regalar. Y bueno, antes de que Jonathan te la devuelva, espero que me digas que sí, ¿verdad? Para que te la devuelva. Quiero hacerte unas preguntas y delante de estos testigos ellos escuchen. Y la primera pregunta que quiero hacerte es si prometes educar a esta pequeña criatura en los caminos y en el temor de Dios. ¿Sí la escucharon? Los de atrás no te escucharon. Prometes. Déjame. ¿Dónde está el micrófono? Ya no sé dónde lo dejé. Ay, chilangos. No, ¿verdad? Ay, perdón, es que luego me resbalo y pienso que todos son como yo. Es que yo soy de allá de la Ciudad de México y me quedé un poquito traumado. Ok, déjame nuevamente preguntar. ¿Prometes educar a esta criatura, o sea, Dalani, en el temor de Dios? Sí, lo prometo. Eso, ahora sí escuchamos, ¿verdad? Ok, la siguiente pregunta. ¿Prometes guiarle en el conocimiento y en el camino del Señor? Sí, lo prometo. Eso es, ya casi te la devuelven. Muy bien. ¿Prometes darle a Dalani un ejemplo piadoso de una vida cristiana? Sí, lo prometo. Eso es, piadoso significa el que yo busco actuar como Jesús actuaba. Y la última, ¿prometes instruir a Dalani en la doctrina y en la enseñanza de Dios? Sí, lo prometo. Eso es. Este trato, este pacto, le llama pactos que estás haciendo con Dios. Él lo honra, lo cuida y Él te va a dar la fuerza. Pero como lo vimos en la historia de Saúl, ¿verdad? Dios hace una parte
y nosotros hacemos la otra. Así que delante de estos testigos yo le voy a pedir a Jonathan que ahora sí te devuelva a Dalani, sabiendo que es un préstamo que Dios te dio. Y bueno, más que préstamo, es un regalo hermoso que Dios te dio. Y pues me gustaría que hiciéramos una oración a todos los que estamos aquí presentes, pidiéndole a Dios que siga bendiciendo no solamente a Jocelyn y a Jonathan, sino también a Dalani, que Dios los proteja y que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y yo sé que Dalani será una sierva de Dios y que ella va a hacer algo que ninguno de nosotros va a poder hacer. Así que te voy a pedir que nos pongamos de pie y hagamos esta oración así como si fuera nuestro hijo, nuestra hija, porque en realidad somos una familia. Y no sabemos, ¿verdad? El día de mañana tal vez uno de nuestros hijos se case con ella, ¿verdad? Ya me estoy apuntando. ¡Ay! Vamos a orar. Es por eso que es importante rodearnos de familia de la fe, porque nuestros hijos se van a fijar en las hijas de los que estamos aquí, ¿verdad? Y de eso se trata, que seamos ejemplo en lo espiritual. Así que vamos a hacer una oración por la familia Bustos, en específico por Dalani. Padre, muchísimas gracias por esta hermosa familia que has formado, Señor. Padre, no importa cómo a veces en nuestra mente lo planeamos, tú eres quien va dirigiendo nuestra vida. Y Padre, así como lo vimos, que tú siempre eres un Dios de misericordia, de segundas, terceras oportunidades. Señor, todos aquí somos indignos de que tú nos tomes y nos uses, pero Señor, intercedemos y te pedimos misericordia, que tú nos sigas dirigiendo, y en específico, Señor, que a Dalani la tomes en el hueco de tu mano, Señor. Tú la amas más que cualquiera de los que estamos aquí. Tú llevas toda la eternidad conociéndola, y yo sé que tú has escogido a Jocelyn para que ella sea su madre y que le dé un ejemplo, Señor, que la impacte para toda la vida. Señor, guárdalos como familia, guárdalos, Señor, desde lo físico hasta lo espiritual, Señor, de accidente, de maldad, en el hueco de tu mano. Gracias, Señor, porque cualquier cosa que yo pudiera pedirte, tú la superas. Señor, gracias por tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Sin más, me gustaría darles este certificado. Aquí ya nada más ponen sus firmas, y es el certificado de que el día de hoy fue presentada, dedicada a Dios. Y pues vamos a cantarle al Señor, y de esta manera Bertín nos estará despidiendo. Que Dios les bendiga, pueden pasar a su lugar y vamos a seguir. 1, 2. Bueno, pues después de haber presenciado, ¿verdad?, la presentación de esta pequeñita, ahora vamos a entonar una pequeña alabanza y hermosa, que yo siempre pienso, ¿verdad?, que día a día nos tenemos que estar renovando. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay
dentro de mi corazón. Necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor Jesús, en esta hora, Padre eterno, te damos una vez más las gracias, Señor, por el privilegio que tú nos diste de estar en tu casa de oración, Señor, alabando y bendiciendo tu nombre, Señor. Ahora yo te pido, te ruego, Señor, que nos despidas no de tu presencia, sino de este santo lugar, Dios, para que vayamos a nuestras labores cotidianas el día de mañana, el sábado y el día del domingo estemos de regreso con el mismo sentir, el mismo corazón de seguirte adorando, de seguirte bendiciendo. En el nombre de Jesucristo estamos despedidos, hermanos. Dios los bendiga, que tengan bonita noche. Time to prepare for the new opportunities ahead. Destinations Tuition Free Online High Schools